Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Saben que estamos dedicando 30 minutos diarios al menos al tema de la información adicional a toda esta situación de la pandemia y del COVID-19. Uno de los temas fundamentales que surgen es el tema de las vacunas, ¿no? Y recuerdo cuando estábamos en Las Vegas, en el CES, que entrevisté a IBM, que estaba presentando su computadora cuántica, ¿no? El tema del concepto de la computación cuántica para resolver problemas sociales, humanitarios, comerciales, institucionales, etc. Entonces, queremos dedicarnos a ver si el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede contribuir en los pasos que tenemos, que son largos para la producción de una vacuna. Son largos, pero como hay un compromiso global, los tiempos se están acortando. ¿Podría la inteligencia artificial aportar en ese periodo y realmente acortar ese tramo significativamente? Vamos a hablar con Ariel Capone, del grupo ASA USA, que está con nosotros en vivo desde Miami. Ariel, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Cuán importante es la inteligencia artificial en este tema, el desarrollo de una vacuna? Mirá, es fundamental. Creo que hoy el desafío de la tecnología en general es exactamente la misma que la de los científicos, y es básicamente acortar el ciclo promedio de desarrollo de la vacuna, que tradicionalmente es entre 10 y 15 años, a 18 meses. En Es decir, que general, más o menos estamos manejando el mismo término, ¿no? 18 meses es lo que venimos hablando últimamente como ideal para lograrlo cuando hay un compromiso global con el tema, ¿no? claro, el problema que tenemos es que el virus tiene un potencial de propagación exponencial. Claro. Es muy difícil acotarlo porque la gran mayoría de los vectores de contagio son asintomáticos, entonces es muy difícil circunscribir el virus. Y además tiene un ratio de letalidad que es relativamente bajo en comparación con otros virus, como puede ser el SARS, que es de la misma familia, ¿no? Son primos. Entonces, en lenguaje de los científicos, el virus es muy exitoso, ¿no? Por supuesto, esto parado desde el lado del virus y no desde el lado de la humanidad, porque los virus exitosos son los que se propagan rápidamente y no hay manera. El virus lo que trata es de persistir, entonces si es muy letal, es más fácil de acotarlo al virus. Entonces, esta característica, este éxito que tiene el virus, genera una consecuencia directa que lo vemos claramente, ¿no? Colapsan los sistemas de salud y genera un impacto manifiesto en la economía global. Lo estamos Entonces, viendo. ya lo estamos viendo y la tecnología lo que tiene que hacer es exactamente eso, colaborar en la única opción posible que hay, y es encontrar una vacuna en tiempo récord. ¿Cómo funciona el tema que lo estamos explicando en palabras, pero cómo lo ilustraríamos para presentarle a la gente la idea? Sí, la inteligencia artificial puede ayudar con el análisis de datos a cortar los tiempos. ¿Cómo es? ¿Dónde se ve? ¿Cómo se articula? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas cosas de lo que se llama deep learning, machine learning, inteligencia artificial, son un montón de técnicas diferentes que están básicamente en todas las dimensiones de esta investigación y desarrollo, pero déjame, hay muchos temas para ver, ¿no? Hay mucha tecnología puesta en la parte paliativa de la situación. Por ejemplo, hay los triage en la ciudad de Nueva York empezaron utilizando tecnología de reconocimiento de imágenes de placa de tórax, porque se dieron cuenta que la parte más fácil y económica para poder distribuir por gravedad a los pacientes era utilizando la placa de tórax, pero no había manera los médicos no daban abasto para leer imágenes. Entonces, la tecnología lo que hacía es que le daba una prederivación. En esto hay que ser, Guillermo, muy,
muy serio, ¿no? Acá hay que tener las cosas, la tecnología por sí misma, esto lo hablábamos con vos en otro programa, la tecnología no viene a reemplazar a los científicos o a los médicos, vienen a complementarlo. Entonces, la tecnología lo que puede hacer es avanzar sobre ciertos aspectos, pero al final, la decisión final, siempre hay un profesional de por medio que define lo que hay que hacer. Además, hay muchas regulaciones de por medio. Entonces, la tecnología está ayudando, sí, la palabra final lo tienen los científicos y los médicos. Entonces, la inteligencia artificial lo que otorgaría es una plataforma de análisis de datos, por ejemplo, de reunir la información, analizarla y cuál es el paso para convertir eso en un hecho de beneficio para la humanidad. A mí este tipo de temas me gusta hablarlos con ejemplos. Cuando el virus, hubo el primer caso en China, allá por diciembre, finales de diciembre, se utilizaron supercomputadoras para analizar trillones de datos y llegar a la conclusión que había 77 drogas de producción actual que podrían, y quiero reforzar el potencial, podrían utilizarse para contener al virus hasta que la vacuna llegue, ¿no? Entonces, ahí ya se utilizó. ¿Qué hace la tecnología? Procesa información que de manera tradicional se podría hacer, pero se tardaría mucho más tiempo. En este caso, lo que está haciendo, básicamente, me parece que esto es un concepto general, la tecnología lo que se está utilizando es para poder acortar los tiempos. Todo la innovación se está poniendo en tratar de tener esta vacuna lista a los 18 meses. Para tener la vacuna lista a los 18 meses, los ojos del mundo están puestos en los científicos y en la investigación y desarrollo, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Todo el mundo está esperando el anuncio o los anuncios, porque probablemente haya varios laboratorios que tengan la vacuna en simultáneo. Pero hay otra dimensión que a mí me gustaría tocar, que es menos visible, pero no menos importante, y es que una vez que la vacuna esté lista, hay que producirla y hay que distribuirla a nivel global en tiempo también récord. Eso es algo que en general no tiene mucha difusión, pero que nosotros estamos trabajando muchísimo en la parte de investigación y desarrollo, pero también en la parte de apuntalar la cadena de valor para que esto suceda. Ese es un problema comercial, ¿no? No es científico. Científico es el desarrollo de una vacuna, el logro de las pruebas y el resultado una vez que se confirma su éxito. Ya el problema es comercial, que es aún de los laboratorios, me imagino, pero no tiene que ver con la ciencia. Es aún de los laboratorios, pero sí tienen un impacto sobre la humanidad, ¿no? Porque si los Claro. laboratorios no son eficientes, en definitiva, el daño es sobre las personas. Entonces, sí, es un problema de supply chain o de manufactura, pero en Claro, de definitiva. cadena de suministro. Entonces, Ariel, me pregunto lo siguiente. ¿Cuánto se puede impactar en el costo, no solo de una vacuna, sino de un ensayo clínico a través de la inteligencia artificial? Porque si se reduce, entonces, o machine learning o lo que sea, pero la tecnología, si se reduce el costo, entonces, del ensayo clínico, es un efecto evidente en el costo de la vacuna también. Sí, de cualquier manera el foco no está puesto acá, en esta vacuna no está puesto en el costo, sino en los tiempos. Claro. Pero definitivamente bajan los costos porque, de vuelta, se pueden procesar muchísimos datos en tiempo real, se pueden no solo identificar por qué lugar es más probable el tratamiento, sino rápidamente desestimar por los lugares que seguramente no va a tener éxito el análisis. Entonces, para ambas cosas es muy importante la tecnología.
Vamos al caso de GA, el grupo ASA, representado hoy por Ariel Capone, en cuanto a experiencia, porque ya que eres un hombre de negocios también, es importante basarnos en ejemplos, ¿no? Concretos, en proyectos y clientes de la industria. Por ejemplo, el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿qué resultados ha dado? Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando en este momento con algunos laboratorios en la parte de los ensayos clínicos, de los clinical trials, un componente fundamental en esta cadena de desarrollo de la vacuna, porque no nos olvidemos que por más tecnología que haya, acá el tratamiento se va a implementar sobre pacientes sanos. Entonces hay que tener mucho cuidado y Claro. no se puede saltear ninguna regulación. Afortunadamente la industria tiene regulaciones muy arraigadas, muy sólidas, pero por ejemplo, en el caso de los clinical trials, en una vacuna, nunca es menos de 4 o 5 años. ¿No? Los clinical trials normalmente tienen 3 fases, que básicamente todas son con humanos, y lo que va creciendo es la duración de la fase, del tratamiento y la cantidad, el universo de gente al que se le aplica. La primera fase es sobre un grupo muy acotado, la segunda sobre un grupo más grande y así sucesivamente. Lo que se está tratando, inclusive los laboratorios negociando con los laboratorios y los gobiernos negociando con los entes reguladores, es que se pueda hacer los clinical trials, no se saltee ninguna fase, pero que las fases se hagan en paralelo. Entonces, en lugar de hacerse en 4 años o 5 años, que es lo que tradicionalmente se hace, se va a poder hacer en menos de 1 o en 1 año y medio. Esto, por supuesto, todavía nadie lo sabe. Entonces, ahí la tecnología también, nosotros estamos aplicando nuestra plataforma de inteligencia artificial llamada Navigate, que se nutre de la potencia de los datos y los combina con inteligencia artificial y machine learning, y lo que genera son los gemelos digitales, como le decimos nosotros, ¿no? Digital twins. Los gemelos digitales eh, son una muestra viva, un prototipo vivo de los procesos físicos de negocios de una compañía, ¿no? Que a través de los datos que se van extrayendo, nosotros le decimos huellas digitales, a través de esas huellas digitales vamos extrayendo datos de la realidad en tiempo real y terminamos sabiendo exactamente lo que está pasando en los procesos de negocio. Pero no solo sabemos lo que pasa en los procesos de negocio, que pueden ser de manufactura, de investigación y desarrollo, sino que lo que podemos hacer es, a través de los algoritmos predictivos o prescriptivos, modelizar, simular los procesos de negocio futuros que van a ser mucho más eficientes. Entonces, sin hacer grandes inversiones de dinero en cosas que las simulaciones da que no van a funcionar. Entonces, ahí un poco tu punto, ¿no? Ahí sí definitivamente, no solo que se acorta el tiempo, sino que se reduce el costo. Pero la verdad es que el concepto de los gemelos digitales de las compañías es algo realmente que es muy asombroso y que está dando resultados increíbles, ¿no? Sobre todo. Apliquemos ese concepto y el de la inteligencia artificial a la industria farmacéutica, con la que tienes mucha experiencia. La adopción de las nuevas tecnologías, me imagino que como estas, es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de un modelo de negocio. Pero ¿qué hay en cuanto a la eficiencia, eficacia de los sistemas? Analizan muchísimos más datos de lo que un ser humano puede hacer. Entonces, eso ya genera mucho más o reduce el tiempo porque uno no invierte esfuerzo, tiempo y dinero en soluciones o tratamientos que finalmente no van a llegar a buen puerto. Entonces, es eso desde el punto de vista de la investigación y desarrollo. Desde el punto de vista de los ensayos clínicos, se tratan de acotar las poblaciones que hay que identificar previamente.
¿no? O que hay que testear previamente. Y se extrapolan los datos. ¿Esto quiere decir que no se va a terminar de testear en la cantidad de gente que la regulación lo indica? No. Se va a terminar testeando en la cantidad de gente que la regulación lo indica. Pero se van a descartar un montón de testeos que no hubiesen sido conducentes. Entonces, eso desde el punto de vista de, como vos decís, desde las empresas farmacéuticas. Pero también hay que ver desde el lado del paciente, ¿no? Todo esto de ensayos clínicos tiene una parte que es fundamental, y yo creo que es una deuda enorme que tiene la industria, y es con la parte de experiencia del paciente, ¿no? Otras industrias probablemente le saquen décadas de conocimiento del ser humano que está atrás de una compra, en este caso, atrás de un tratamiento que es un paciente. Pero entonces, lo que nosotros le llamamos patient journey, también lo estamos siguiendo de una manera holística y mucho más transparente con estas plataformas digitales. ¿Cómo se ingresa la información en el caso de pacientes, por ejemplo? De toda su experiencia y todos los pasos que tienen, ¿cómo se ingresa físicamente a un sistema computacional? Bueno, es una excelente pregunta, porque en esto de los ensayos clínicos hay muchísimas fuentes de datos involucradas, ¿no? De las empresas que corren los propios ensayos clínicos, que normalmente no son las farmacéuticas, a veces sí, pero normalmente no. Entonces hay muchísimas fuentes de datos. Con estas plataformas, en nuestro caso la de Navigate, lo que hace es como una camada que consolida la información que viene desde diferentes lugares, ¿no? Desde los hospitales, desde los organismos que llevan adelante los clinical trials, feedback del gobierno, las empresas, obviamente, que producen los tratamientos o que están en el medio de la investigación. Eso se consolida en una camada analítica, y esa camada analítica es la que se nutre de esos datos. Acordate, Guillermo, que el combustible, el único combustible que tiene todo esto para que funcione y para que dé resultados positivos, son los datos. La data, claro. Entonces, sobre Pero ¿cómo todo... se ingresa, Ariel? ¿Se ingresa manualmente? No, Eh, no. Bueno, hay cosas que se llaman data lakes, que son grandes bases de datos donde se consolida toda la información, y una vez que está consolidada se configura de una manera que lo lee esta plataforma. Esta plataforma es como, imagínate un Lego de diferentes tecnologías, ¿no? Porque acá hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, pero también tiene la parte de minería de procesos, lo que se conoce como process mining, que es fundamental para la depuración de los datos antes de que entren a los algoritmos predictivos. Entonces, no se hace manual, ¿no? Se hacen a través de grandes... Imagínate que son volúmenes de datos gigantescos claro. que se procesan con técnicas de minería de procesos, data lakes, que son donde se reúnen las informaciones, y así se nutren las plataformas digitales. Y si pensamos que el uso de la inteligencia artificial permite procesar datos más rápidos, y nuevamente volvemos al tema del desarrollo de una vacuna, puede tener obviamente un resultado, una conclusión mucho más eficaz y expeditiva. Eh, ¿cómo se, ¿Cómo se hace en el periodo de ensayos clínicos con el objetivo de lograr una vacuna? ¿Cómo se concreta cuando estamos hablando de un virus completamente nuevo? ¿Cómo la inteligencia artificial puede llegar a hacer esas conclusiones sobre algo en lo que diariamente, semanalmente estamos incorporando información? Bueno, mira, una de las cosas que la inteligencia artificial está haciendo es tratando de anticipar las mutaciones del virus, porque uno de los problemas que tienen los ensayos clínicos es que normalmente los virus, y por supuesto, Guillermo, yo no soy científico, lo que hace es mutan en el medio, el virus este ya mutó de alguna manera. Entonces, lo que anticipan estas plataformas, entre otras cosas, para ser más eficientes en los ensayos clínicos, es
las potenciales mutaciones del virus, ese código genético del virus. Pensá, Guillermo, que el virus, el código genético del virus estuvo en marzo. O sea, esto es un dato abrumador de la tecnología y obviamente de la comunidad científica, ¿no? El primer ensayo clínico en humanos se hizo 65 días después de que se encuentre el primer paciente. 65 días después. Esto es por el por tema... la urgencia. No solo por la urgencia, porque la urgencia probablemente en el ébola también existió. Lo que no existía eran las supercomputadoras, la inteligencia artificial que podía llegar al código genético y al secuenciamiento del virus en 2 meses. O sea, esto es un éxito abrumador de la tecnología y de vuelta de la comunidad científica. ¿Y ustedes cómo encaran en GA, por ejemplo, en este momento, con estos comentarios que estamos compartiendo? ¿Cómo hacen la búsqueda del cliente? ¿Cómo hacen la búsqueda de la oferta de la tecnología y de Navigate para empujar en este momento tan crítico de un esfuerzo global sin precedentes? Afortunadamente Navigate nosotros lo estamos usando para clinical trials mucho antes del COVID. Entonces ya tenemos un nombre en el mercado, y este es un mercado que no es chico, pero tampoco es grande, y todos los laboratorios se conocen. Hay una parte muy interesante, Guillermo, en todo esto, que es la parte colaborativa que se está haciendo. Por esto que yo te hablaba antes, que esta parte menos visible, hay muchas empresas que están consolidando capacidades de producción. Pensá que hay más de 150 ensayos clínicos, o sea, 150 empresas farmacéuticas que están en la carrera por la vacuna en este momento. Algunas son grandes actores de esta industria, pero hay otras que son empresas más chicas que si llegan a puerto no tienen forma de producir en escala la vacuna. Entonces hay mucho de la parte colaborativa, ¿no? Que me parece que esto probablemente sea para otra conversación, pero todo esto de los ecosistemas es algo que definitivamente van a guiar este nuevo mundo. Entonces, sí, lo veníamos usando en clinical trials, en la parte, sobre todo en la parte de oncología, ¿no? Que está, digamos, acá hay algo que está cambiando, que se está reinventando, y es que las empresas farmacéuticas se están repensando de alguna manera, porque los tratamientos son cada día más personalizados. Entonces, antes era una suerte de talla única, y ahora los tratamientos, sobre todo los oncológicos, son con nombre y apellido. Lo que hace repensar toda esta cadena de valor que yo te decía antes, ¿no? Porque es muy distinto producir un único tratamiento que se va a aplicar a todo el universo de los pacientes que hacer un tratamiento por paciente. Claro. Entonces, estas plataformas también están ayudando a pensar, a repensar estas compañías digitales, ¿no? En lugar de la farmacéutica tradicional, esta compañía digital que está más orientada a la biotecnología. Cuando comenzó la transmisión desde casa, en el mes de marzo ya, entrevisté a la doctora Flor Muñoz del Baylor College of Medicine de la ciudad de Houston, que son uno de los que están trabajando en el desarrollo de una vacuna, y justamente hacía hincapié en eso. Ya en el mes de marzo, nosotros nos podemos dedicar a estudiar, a hacer todos los pasos necesarios para encontrar una vacuna, pero después la producción y la distribución es una tarea tan maratónica como la de los ensayos clínicos, nos decía la doctora, y evidentemente Ariel Capone recién hacía hincapié en ese aspecto también. Ariel Capone, gracias. Él está en Miami, es gerente general del grupo ASA o GA, ASA USA, y vicepresidente global de Ciencias de la Salud. Hasta el próximo encuentro, Ariel. Gracias. Gracias, Guillermo. Un gusto.